A lo largo del tiempo en el cine, hemos visto diversos tipos de criaturas ficticias, entre ellas los kaijus. Pero ¿realmente te has preguntado qué es un kaiju? Y sobre todo, ¿tenemos bien entendido el concepto? Pues bien, el día de hoy intentaré explicar a ciencia cierta este extenso tema, y como sé que es muy extenso, estaremos acompañados de algunos colegas míos, esto para festejar que al fin somos 1000 kaijunianos. Así que bueno, dicho esto, iniciamos. Para iniciar, debemos hablar del origen, significado y clasificación de la palabra kaiju. La palabra proviene del idioma japonés, pero se puede decir que es una modificación o variante del chino clásico y es la unión de dos palabras. La primera palabra es kiwake, en la cual hace referencia o denomina un objeto o criatura como algo extraño o fantástico. Por otro lado está la palabra fu, la cual hace referencia a una bestia. Entonces, al mezclar ambas palabras, haría referencia a bestia extraña, objeto extraño o simplemente bestia fantástica. Bien, ya cubrimos su significado, pero ¿cuál es su definición? Pues aquí se confunde un poco, porque kaiju es la definición de un monstruo normal. Algunos ejemplos son las espinas blancas de To Tomorrow War, el monstruo de The Thing, entre otros. Pero, ¿por qué? Y es que la respuesta es el uso inadecuado de la palabra, ya que para referirnos a monstruos como Godzilla, Gamera y demás, se utiliza la palabra Daikaiju, la cual da como referencia los monstruos gigantes. Pero aquí otra palabra, la cual es Ultra Kaiju, la cual es más fácil de entender, y para no confundirnos se le resumiremos como simplemente hace referencia a los kaijus de Ultraman y las Ultra series, es decir, las series de este personaje y su compañía. ¿Qué se necesita para considerarse kaiju? Bueno, ya que entendimos que es un kaiju por el lado de su significado verbal, hay que hablar de qué se necesita para ser un kaiju. Para iniciar, debemos saber bien que son bestias ficticias y que por ende no irán tan de la mano con la ciencia. Y es que para iniciar deberán ser muy grandes, sus dimensiones como por ejemplo su peso y su altura. Y tomaremos como ejemplo a la ballena azul, la cual llega a pesar unas 180 toneladas y llega a medir 98 pies o 96 metros. Pero hay una criatura prehistórica la cual la supera, la cual es el Patagotitán majorum, el cual puede medir 40 metros de largo y pesar 70 toneladas, y este de altura mide 25 metros. Bien, pero ¿por qué menciono esto? Es simple, para poder considerar un kaiju a un ser vivo o criatura entre comillas, debería superar estas medidas o por lo menos tenerla, tal es el caso de Godzilla de 1954, el cual medía 50 metros y pesaba 20.000 toneladas. Por otro lado está el Redosaurus, el cual medía 20 metros y pesaba 11.000 toneladas. En conclusión, deberían para ser considerados como kaijus mínimo 40 metros para tener un peso muy grande. Puede compensarlo si miden 20 metros, claro, que esto puede decirse como una teoría y datos no oficiales. Y sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué hay de su origen? No debe ser necesariamente su origen por pruebas nucleares o algo así. Pueden ser criaturas prehistóricas atrapadas por causas naturales o incluso pueden ser alienígenas. Pueden ser creadas por civilizaciones avanzadas como la de la Atlántida o venir de otra dimensión. El origen no es muy importante en ciertas partes. Ya se cubrió el significado de la palabra y qué se necesita para ser un kaiju, pero te has preguntado ¿cuál es el primer kaiju? Es una pregunta súper interesante y intentemos responderla. Muchos consideran a Godzilla como el fundador del género debido a su primera aparición en los años 50, pero en cierto modo no lo es. Esto debido a que tuvo inspiración en otros monstruos, los cuales son King Kong y el Redosaurus. Entonces el título del primer kaiju está entre ellos dos, y por su antigüedad, King Kong sería el primer kaiju, el cual tuvo su primer film en 1933 y por ende en este 2022 tendrá 89 años, así que podríamos decir de cierta forma que él fue el primer kaiju de la historia. Bien, mi estimado compañero explicó anteriormente cuál o quién era el primer kaiju de la historia, pero eso solo en el cine, ya que el ser humano desde sus inicios ha creado seres, criaturas y bestias que están presentes en cada una de sus culturas. Existen muchos ejemplos de ellos y es que incluso en la Biblia hay referencias a animales gigantescos, místicos y sobrenaturales.
En el Antiguo Testamento, la existencia de posibles monstruos gigantes merodeando en la tierra y en las profundas aguas, lo cual sucede en los libros del Génesis, Job y Hebreo, nos indica que el hombre siempre ha tenido una fascinación hacia criaturas bizarras y desconocidas, criaturas de qué temer, creadas por la mente humana, seres que han inspirado a los muchos kaijus actuales que conocemos hoy en día. El Behemoth, el famoso Leviatán, incluso bestias bíblicas apocalípticas, podrían ser quizá los primeros kaijus de la historia, o al menos los que pondrían las bases para lo que llamamos kaiju el día de hoy. Ya nuestros amigos anteriores comentaron algunos kaijus, tanto de la mitología y algunos del cine, pero quiero dar más ejemplos acerca de los kaijus en el cine, pero tocaré más a fondo unos ejemplos. Ya mencionamos a los tres primeros grandes, o sea los gigantes, es decir, Redosaurus, King Kong y Godzilla, pero hay demasiados ejemplos que solo daré algunos, los más conocidos. Ya mencionamos a Godzilla y es muy conocido que la casa productora que creó este personaje creó otros cuantos kaijus, tales como lo son Mothra, la cual se trata de una especie de dios venerada en una isla que tuvo su primera película en 1961. También está Rodan, un ser prehistórico, el cual logró sobrevivir durante mucho tiempo en un volcán en Japón, contando con su primera película en 1956. Otro ejemplo es King Ghidorah o el Rey Ghidorah, el cual se trata de un dragón de 3 cabezas proveniente del espacio exterior, el cual es enviado a atacar a la Tierra en la película. Estos son los monstruos más conocidos de Toho, pero como dije, ha creado muchos como Manda, King Ghidorah, César, Biollante, Megalon, Anguirus y Baragon, entre muchos otros. Pero no todo es Toho, ya que la casa productora Daiei creó como competencia de Godzilla a un kaiju llamado Gamera, el cual cuenta con una apariencia similar a una tortuga y su origen es muy variado. Isura Showa era una criatura antigua despertada en la Antártida por pruebas nucleares, mientras en la era Heisei fue creada por la Antártida. Al igual de que Daiei tiene muchos más kaijus. Unos ejemplos son Legión, el cual es una criatura alienígena que cayó en Japón, Kiaos, una creación de la antigua civilización de la Atlántica, la cual se salió de control, y también está Iris, siendo estos los tres antagonistas de la era Heisei de Gamera. De igual forma, están los kaijus del universo de Titanes del Pacífico, los cuales son criaturas creadas por alienígenas para atacar al planeta Tierra. Pero actualmente con nuevas industrias de entretenimiento, ya los kaijus no solo se remontan a las películas, y mucho menos a las series, sino más bien ya tenemos una amplia variedad de medios donde podemos verlos y disfrutarlos, como los cómics, donde un ejemplo es Pacific Rim, Tales from Year Zero, en el cual nos relatan el inicio de la guerra Kaiju, en la cual los humanos crean armas llamadas mechas para combatir contra esas criaturas. También otro ejemplo es The Rise of Ultraman, y que ya que lo pienso, no hemos mencionado mucho de él y de las otras series. Así que hablemos del origen de Ultraman, el cual es un guerrero proveniente de la Tierra de la Luz, en la lejana nébula M78, y tras una de sus misiones persiguió al monstruo nebular hasta llegar al planeta Tierra, pero con un accidente muy desafortunado chocó con una nave de la patrulla científica, matando al piloto Shinayata, pero Ultraman le da un poco de su vida, funcionándose con él y logrando derrotar a Bemular para quedarse en la Tierra y protegerla de demás kaijus alienígenas. Y ya que hablamos de este personaje, hay que hablar de las Ultra series, las cuales, como dije, cuentan con los enfrentamientos de Ultraman y algunos kaijus espaciales y demás. Y también, ya no solo son series de televisión, ya que también hay una serie anime en Netflix. Y hablando de animes, también hay kaijus en estos. Un ejemplo es Pacific Rim T-Black y Godzilla Singular Point, al igual de mi favorito, Darkness in the Franxx, y entre muchos otros ejemplos de animes kaiju. Ya que hemos definido la palabra kaiju y dado ejemplos de sagas fílmicas, ¿acaso pertenecen a un género en específico? Y al dado caso, ¿cuál es? Y la respuesta es que sí, pertenecen a un género denominado Kaiju-Eiga, el cual está repleto de muchos monstruos, algunos conocidos como Godzilla y King Kong, y otros pasados por apercibido, tales como lo son Telezon de la saga de Ultraman, o al Kaiju Gorgo, el cual apareció por primera vez en el año 1961. Pero regresando al género, en general sus creadores son el director del cine Ichiro Honda y el director de efectos especiales, igualmente de origen japonés, Eiji Tsuburaya.
en los cuales sus trabajos más destacados están Japón bajo el terror del monstruo, es decir, la primera película de Godzilla, y tal vez también puedan conocer la saga de Ultraman y las Ultra series, los cuales son pilares de este género. Después del estruendoso estreno de Godzilla, acompañado de su secuela en 1954 y 1955 respectivamente, se verían más y más películas, causando una fiebre por los monstruos gigantes, trayendo en la década de los 60 un enfrentamiento masivo. King Kong vs Godzilla sería una batalla única que se repetiría 60 años después, pero consigo traería aún más fanáticos al género y haría que se expandiera aún más, trayendo más casas productoras al género y por ende nuevas producciones, tales como Gorat de 1962, Atragon de 1963, Camera de 1965, Kappa, el monstruo del planeta prehistórico, X el espacio exterior, ambos del año 1967. Todo esto causando que en España, a partir de la época de los 70, más y más gente amara este género, y se siguiera expandiendo hasta el día de hoy. Bueno amigos, creo que con esto hemos descubierto qué es un kaiju, el kaiju Eiga y muchos temas. Espero que este video haya sido de su agrado y muchas gracias por los 1000 kaijunianos. Yo soy Kaiju y esto es Kaiju Picture.